Que Dios les bendiga, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús les invito a que me acompañen en palabras de oración. Amado Padre Celestial, bendito Señor, ponemos en sus manos, Señor, este tiempo en el que compartimos su palabra, Señor. Que sea su Espíritu Santo guiándonos y trayendo la revelación de su palabra, Padre. En el nombre de Jesús, bendice cada hogar donde esta palabra será escuchada. En el nombre de Jesús. Amén. Nuestra lucha diaria es la serie con la que hemos iniciado y estuvimos hablando la semana pasada acerca de conocer y hacer. Ahora el tema con el que vamos a continuar es arrepentimiento. Frutos dignos de arrepentimiento. Porque eso también es parte de nuestra lucha diaria. Miqueas 6:8 dice la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Usted y yo sabemos que cuando lo que hacemos agrada o no agrada a Dios. En Mateo capítulo 21, versículos 28 al 30, estuvimos compartiendo la historia de dos hermanos que nuestro Señor Jesús compartió. Les invito a que me acompañen a ese texto nuevamente. Mateo capítulo 21, versículos del 28 al 30. Dice la palabra de Dios: ¿Pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: No quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: Sí, Señor, voy, y no fue. Nuestro Señor Jesús luego pregunta cuál de los 2 hijos hizo la voluntad del Padre, y obviamente fue aquel que fue a trabajar a la viña. En este mismo texto encontramos un punto muy interesante. En el versículo 29 dice: respondiendo él dijo: No quiero, después arrepentido fue. Arrepentido fue. Ese arrepentimiento produjo algo, un mover en él, cambió algo. Aquí vemos 2 hijos, los 2 conocían la voluntad del Padre, ya lo establecimos. Uno de ellos se arrepintió y actuó de acuerdo a su arrepentimiento. Hace unos días estuve compartiendo con algunos jóvenes de la iglesia y les planteaba una situación de que podemos decir que hay 2 tipos de arrepentimiento. Uno es cuando nos arrepentimos porque algo en nosotros nos hace sentir, que es el Espíritu Santo, nos hace sentir que estamos mal y nos arrepentimos reconociendo que lo estamos haciendo mal. Y el otro arrepentimiento es cuando somos descubiertos, sale a la luz nuestras obras, entonces viene el arrepentimiento acompañado de vergüenza, quizás pena, y hay arrepentimiento. Entonces, en un esquema viene un arrepentimiento que nace en nosotros y lo sentimos, y en el otro es que nos arrepentimos por la razón que fuimos descubiertos y salió a la luz. Entonces nos arrepentimos. Yo les preguntaba a los jóvenes, y traslado la pregunta, la comparto con ustedes ahora: ¿cuál de los 2 arrepentimientos es el que tiene valor? ¿Aquel que nace en nosotros o el que es fruto de haber sido descubiertos en algo que no agrada al Señor? Es una pregunta muy interesante. La verdad y la respuesta correcta es que no importa de qué manera usted y yo nos arrepintamos. Lo que le da valor al arrepentimiento son los frutos de ese arrepentimiento. Lo que cambiemos en nuestra vida. Porque vemos a este joven que dice el versículo 29 de Mateo 21, respondiendo él dijo: No quiero después, pero después arrepentido fue. Veamos esta situación familiar. El hijo pudo haber dicho: me arrepiento, le hubiera dicho a papá que hubiera ido.
y se arrepintió, pero piensa, la próxima vez que me lo pida, iré. Se arrepintió porque sintió de que hubiera aceptado ir, pero no hizo un cambio, no actuó de acuerdo a ese arrepentimiento. Pero este arrepentido reconoció que se había equivocado y actuó de acuerdo a ese arrepentimiento. La palabra de Dios nos llama a hacer frutos, a actuar de acuerdo al arrepentimiento cuando este es verdadero y sincero, independientemente de por qué nos hayamos arrepentido, si fue porque fuimos descubiertos y salió a la luz nuestro pecado o nuestra mala actitud, o que haya nacido en nosotros ese arrepentimiento. Lo importante es los frutos que da ese arrepentimiento. De una o de otra forma, de una de esas dos formas, tiene que haber un cambio, pero si no hay un cambio, podemos arrepentirnos, llorar por vergüenza, pero si no cambiamos, ese arrepentimiento no produce frutos y no es verdadero. Mateo 3:8 dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Les pido que me acompañen a Lucas 3:8. Dice la palabra de Dios: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. El Señor se dirige a una generación que no reconocía que necesitaba arrepentirse y no reconocía que vivían en esclavitud del pecado. Y ese es uno de nuestros errores que podemos cometer, que podemos pensar que no tenemos nada de qué arrepentirnos, pero día a día dice la palabra de Dios que tenemos que crecer y tener conciencia de nuestro pecado. Pero porque todos pecamos día a día, pero necesitamos arrepentirnos de corazón. ¿Por qué necesitamos arrepentirnos de corazón? La palabra de Dios dice en la carta de Juan: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, cuando nos arrepentimos, tiene que haber un cambio. Y el Señor nos llama a hacer frutos dignos del arrepentimiento, porque el Señor reconoce y nosotros tenemos que reconocer que necesitamos arrepentirnos. En Lucas 5:32 el Señor dijo: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y Él mismo, a través de su Espíritu Santo, nos guía al arrepentimiento. Vamos a poner un caso hipotético: aquellos que hemos nacido de nuevo y estamos en el Evangelio y creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios y viviendo, tratando de vivir una nueva vida en Cristo Jesús. Pero algunos han nacido desde su infancia, desde su niñez en el Evangelio, pero otros no. Hemos tenido una vida lejos del cristianismo por muchos años y luego hemos venido por misericordia del Señor a sus pies. Un pensamiento como decir: yo no tengo por qué lamentarme, yo antes de conocer al Señor, yo disfruté de todo esto, hice aquello, hice esto otro. Imagínese lo que usted quiera, pero ese pensamiento no es un pensamiento de arrepentimiento, porque cuando nos arrepentimos estamos reconociendo que lo que hicimos no agrada a la persona que más nos ama en todo el universo. Piensa usted en un instante en esa situación. Si usted tiene una persona a quien ama de todo corazón y usted es amado y es consciente de ese amor de esa persona hacia usted, y usted hace algo que lastima a esa persona, ¿cómo se siente? No es algo para sentirse orgulloso de lastimar a alguien a quien amamos. Y ese arrepentimiento es el que el Señor busca en nosotros. El Señor nos llama al arrepentimiento. Él vino a buscar a pecadores para llamarlos al arrepentimiento.
Juan el Bautista llamaba al arrepentimiento. El arrepentimiento preparó el camino para el Señor, para que el Señor llegara a nuestras vidas. Por eso es importante. Entonces, cada día nosotros tenemos también esa lucha diaria. Cada día tenemos algo que no nos enorgullece, porque actuamos mal, pensamos mal, vemos algo, oímos algo, hablamos algo que no le agrada al Señor, y tenemos que tener conciencia de arrepentimiento y pedirle perdón al Señor. De lo contrario, volvemos a la situación familiar del hijo de que dijo no voy, pero luego se arrepintió y fue. Pero en otra situación familiar, un hijo, cuando el padre le pide algo y el hijo no hace lo que el padre le pidió hacer, puede hacer que el hijo se arrepienta, pero bueno, dice, no hice lo que mi padre me pidió, pero me perdonó. No hay un arrepentimiento, y la próxima vez que me lo pida de nuevo, igual no le voy a dar la importancia, porque no hay un arrepentimiento en mí. El mismo Señor Jesucristo, a través de su Espíritu Santo, nos guía al arrepentimiento. En Romanos capítulo 2, versículo 4, dice: «O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento». Es Él, a través de su Espíritu Santo, el que nos guía al arrepentimiento, ya sea que nazca en nosotros o que fuimos descubiertos, porque si fuimos descubiertos es porque la voluntad de Dios así lo requiere, y Él en su amor nos llama la atención, trayendo a la luz nuestro pecado para que seamos guiados al arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento trae tristeza. No es algo de lo que nos tengamos que sentir orgullosos por nuestro pasado, o decir, no, yo no tengo que lamentarme porque yo cuando estuve en el mundo disfruté de eso, disfruté de aquello. Entonces no estoy reconociendo que de verdad estaba muerto en delito y pecado. El verdadero arrepentimiento trae tristeza, pero ¿por qué? Porque reconocemos que le hemos fallado a la persona que más nos ama en nuestra vida. Segunda de Corintios capítulo 7 versículos 9 y 10. El apóstol Pablo habla de esto con un panorama mucho más profundo y más extenso. Segunda de Corintios 7 versículos 9 y 10 dice: «Ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padeciereis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte». Entonces, por supuesto que el arrepentimiento produce tristeza. ¿Por qué? Porque no nos enorgullece lo que hemos hecho. No es algo para vanagloriarnos o para sentirnos orgullosos de hacerlo. Y si amamos a nuestro Señor, nos sentimos tristes. Por supuesto que hay tristeza porque hemos lastimado a la persona que más nos ama. Pero esa tristeza es de bendición. ¿Por qué? Porque esa tristeza produce cambios en nosotros. Vuelvo a leer el versículo. Segunda de Corintios 7, del 9 al 10. «Ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte». Versículo 10. «Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación». Tenemos también esa lucha diaria. A diario hay cosas de las que nos arrepentimos, por cosas que vemos, escuchamos, decimos o que callamos incluso, cuando no damos una palabra de bendición a otro.
Pero si ese arrepentimiento que nace en nosotros nos ayuda a cambiar y día a día dar nuevos frutos dignos de arrepentimiento, es para salvación. Que Dios les bendiga y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros. Amén.